Ana Navratilova, despedida. Las rosaledas de Pardubice, mi niñez de trineos, la juventud de los lirios y la propia adultez que me dio ser madre son gemas del pasado. El presente es una piedra que cae por la pendiente. Dejo el suelo bajo la gravedad del dolor, esta vida hecha ovillo de recuerdos. El lobo de mi infancia, el que aullaba entre los bosques, solía espantar mis sueños y llenar de lagunas las madrugadas. Volvió a los corredores de esta casa. Me reclama con su voracidad intacta. Karel, Ladislav, Stepanka y Hedvika, ustedes son los olmos del bosque, lo que queda de nuestras ramas, la sonrisa de Antonín, mis manos envejecidas. Siembro estas palabras que también me guardo entre las uñas. La vida fue un jardín de zarzamoras, un pantano de hielo. Me desvanezco en medio de esta melancolía. Todo se olvidará. Nada que muestre sus ojos a la noche tiene vocación de permanencia. Dicta el cuestionado escritor Yaroslav Hasek. Ana, te invadió el peor dolor del universo. La muerte de un hijo jamás se lava de la frente. Vete tranquila. En la estela que dejas, renacerán los frutos más intensos. Tu descendencia escribirá las nuevas cartas al amor. ¿Cuántas de ellas nos escribimos con Yarmila? 4 años de correspondencia darían la sensación de una corriente caudalosa. Dado que ella era solo un poco más tranquila que yo, luchó por mantener nuestros jardines bien podados. Han escuchado a Eduardo Bechara Navratilova, que es nuestro invitado de hoy. Eduardo nace en Colombia en 1972 y es de origen, es padre, es hijo de un padre de origen libanés y su madre es de origen checo. Ella escapó de la antigua Checoslovaquia con su padre precisamente. Eduardo Bechara Navratilova estudió Derecho y Literatura en la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia. Eduardo es colombiano de nacimiento y tiene una maestría en escritura creativa de la Universidad de Temple, Filadelfia, Estados Unidos, donde además fue profesor de escritura creativa y de escritura de negocios en los años 2009 y 2010. En la actualidad estudia un doctorado en literatura en la Universidad Palaki de Olomouca, Moravia, República Checa, donde es profesor del Seminario de Poesía Latinoamericana. Entre sus novelas, libros de cuentos, crónica y poesía, se pueden contar 15 libros publicados con Abyssinia Editorial y con su propia editorial, que es Escarabajo Editores. El último libro del cual vamos a hablar hoy, que es Levantamiento de Praga, fue precisamente publicado y lanzado este año, en 2025. Eduardo lo está mostrando en la pasada Feria del Libro de Bogotá. Un hermoso libro sobre el que vamos a hablar. En el 2016, Eduardo fue galardonado con el premio Andrés Bello por la Fundación Andrés Bello, con sede en Madrid, por su obra narrativa completa. Un éxito total y absoluto para un hombre tan joven en esa época. Felicitaciones, Eduardo. Eduardo Gracias. además realizó un proyecto muy hermoso que duró varios años, del 2013 al 2019, caminando por toda Latinoamérica, un proyecto que se llamó En Busca de Poetas. Es además el editor, ya lo dije, de Escarabajo Editores y dicta talleres de narrativa, de poesía, clínicas literarias a diversos poetas y narradores. Es bloguero del tiempo, conferencista y colaborador de diarios y revistas literarias a nivel nacional, en el caso de Colombia, y a nivel internacional. Bienvenido, Eduardo. Vamos entonces, es un honor tenerte acá. Yo quiero además decir públicamente que el trabajo que vienes desarrollando en los últimos años como editor, como persona, como el editor responsable que eres
y con una mirada muy aguda y muy clínica, por eso hablas incluso de clínica literaria, en pro de los poetas latinoamericanos es enorme. Les has dado y nos has dado, porque yo formo parte de ese grupo de tu familia de Escarabajo, nos has dado una visibilidad enorme. En la hoja de vida no hablé de que también es un antologador, ha hecho unas antologías muy importantes en las que no solamente estamos poetas colombianos, sino poetas latinoamericanos. Y la difusión que tú haces de los autores es verdaderamente extraordinaria porque nosotros sabemos muy bien que no todos los editores que publican libros hacen difusión. Y tú haces una difusión no solamente en la Feria del Libro de Bogotá, sino en muchas otras ferias del libro, entre ellas en la República Checa, y siempre estás en otras ferias presente de muchas formas, bien sea personal como virtualmente. Es un honor entonces tenerte acá. Antes de hacerte la primera pregunta, yo quisiera leer otro poema de este libro que acabas de presentar del levantamiento de Praga. Pasajera hacia Treblinka. Además, sabemos Treblinka, el dolor tan profundo que representa en la historia de la Segunda Guerra Mundial y el fracaso de la humanidad, que fue precisamente Treblinka, como otros centros de exterminio nazi. Pasajera hacia Treblinka, el trazo de las espinas. Háblame de las heridas. ¿Dónde puede dolerte una espina? Muéstrame el anverso de la oscuridad. ¿Dónde te dolería esa grieta? Ni me hables de cosas ontológicas. En las tinieblas de este diálogo nace el punzón de las desolaciones, capaz que sea una imagen de todas las mañanas. No solo es una obra muy poética y a la vez teatral, bastante original, sino que es una hermosa y emotiva narración sobre la Primera Guerra Mundial en la que se escuchan diferentes voces. Una de ellas es la del escritor Jaroslav Hasek, no sé si se dice así, uno de los escritores cumbres de la República Checa. Es un poemario que utiliza el recurso de la intertextualidad en el que él ataca febrilmente el horror de la guerra y donde tú, como investigador, escritor y poeta, le respondes a través de otras voces defendiendo o atacando ese horror. ¿Podrías hablarnos un poco sobre el libro y al mismo tiempo concatenarlo con Los paracaidistas de Praga, esa otra obra sobre la Segunda Guerra Mundial que escribiste hace algunos años? Mi querida Berta Lucía, pues nada, muy complacido de estar acá, pues de saludarte desde Praga, en donde estoy recién mudado hace una semana, que me vine de Olomouc, que es la ciudad en Moravia donde estoy haciendo ese doctorado en literatura y soy profesor del Seminario de Poesía Latinoamericana. Olomouc, Moravia, cercano a la frontera con Polonia, cercano a la frontera con Eslovaquia, a 2 horas y media en tren, nada más ni nada menos que Ucrania. Es decir, que tenemos a la guerra respirándonos así sobre la nuca y sentimos su aliento apestoso y pérfido. Pero bueno, esta es nuestra realidad, muy de verdad feliz, casi con lágrimas de esperanza que tuve que derramarlas antes de entrar a esta entrevista que muy gentilmente me haces al saber y al conocer la noticia de que hay un acuerdo de paz en la Franja de Gaza. Esperemos que de verdad sea real y casi que no se puede creer después de estos 2 años de violencia, de sangre, de este genocidio que venimos viendo en el Medio Oriente. Y bueno, pues tuve que llorar de verdad porque no solo nosotros como autores, sino la gente más sensible, pues estaba totalmente acongojada con esta situación que veníamos presenciando, inédita. Jamás imaginamos que fuéramos a vivir algo así cuando éramos niños.
y nuestros padres nos mostraban las imágenes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial en las televisión, en las películas, en los documentales, o por lo menos fue así en mi caso con mi padre, que me sentaba con él a presenciar las películas de las grandes batallas, de los grandes momentos, de las grandes em, disputas aéreas que se daban con los biplanos en la Primera Guerra Mundial, después con unos aviones ya más avanzados en la Segunda, etcétera, etcétera. Y si bien tenía la conciencia de que Karel Navratil, mi abuelo, el padre de mi madre, ahí está, algunas personas dicen que nos parecemos un poquito, em, había hecho parte de la Segunda Guerra Mundial y había sido un hombre muy valiente. No tenía plena conciencia en esa época de que su participación había sido muy activa en la Segunda Guerra Mundial, que era miembro de la Resistencia. Después, en varias investigaciones que hice en la República Checa con mi madre, hablando con testigos, hablando con personas que habían hablado con testigos, investigando la historia de mi padre, de mi abuelo, perdón, en los archivos del ejército checo, pues me vine a dar cuenta que esa zona de la República Checa donde nació mi madre, Pardubice, era un enclave demasiado importante para la resistencia checa y por eso justamente a 10 kilómetros del lugar donde mi madre vivía de niña, siendo una bebé y después una niña de 3 4 5 años, que ya nació días antes de que se iniciara la Segunda Guerra Mundial, pues Hitler desapareció una ciudad que se llama Lejaki. Entonces, así de cercano estuvo la guerra para mi familia y uno carga con eso, uno carga con eso. Tengo ya más de 50 años y esta trilogía que comienza con Paracaidistas de Checoslovaquia, esta trilogía poética, sigue con Operación Anthropoid y termina con Levantamiento de Praga. Es una trilogía, son unos libros que uno solamente puede escribir después de que ya tiene cierta madurez, de que ya digamos, ha dejado atrás ciertas etapas de la vida en donde hay otros intereses, tal vez más urgentes, como el del amor, el de la propia sexualidad, el de lanzarse a vivir experiencias que son importantes para todos, etcétera, 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 el de crecer profesionalmente o artísticamente, etcétera, etcétera. Y después de un momento de reflexión ya, cuando tienes un poco más de edad, pues empiezas a preguntarte quién eres, a ver, digamos, tu posición en el mundo, una visión un poco más existencialista con relación a no solamente hacia tu vida, sino hacia la vida de los demás, hacia la vida de los animales, hacia la naturaleza misma que termina siendo el universo. Y me di cuenta que este tema, pues, de la violencia, de la guerra, me atravesaba transversalmente y que, irónicamente, mi madre, pues, había terminado viviendo en Colombia después de escapar de Checoslovaquia, de la Checoslovaquia comunista en 1951, irse con el padre y con la madrastra al Brasil, después viajar a Estados Unidos a radicarse allá, a conocer a mi padre, quien era hijo de inmigrantes libaneses en Colombia y terminar viviendo en Colombia, un país atravesado, como todo, como bien lo sabemos, por la violencia más terrible también. De forma que entendí que era un llamado que necesitaba sentarme a investigar bien acerca de la historia de la participación de Checoslovaquia en la Segunda Guerra Mundial, cómo se unía eso a mi propia historia como colombiano y me encontré con que tenía que escribir y dejar salir con intensidad, primero, Paracaidistas de Checoslovaquia, que es donde se narra el inicio de la guerra, la invasión de Checoslovaquia por parte de Hitler, que es muy parecida como espejo a la invasión de Ucrania por parte de Putin en estos momentos actuales de la guerra. Y después de fundar
esos pilares en donde está la historia familiar de cómo se conocen mi abuelo y mi abuela, siendo muy jóvenes, en un baile de pinos, en un baile en un bosque de pinos. Nace mi madre, se casan, nace mi madre, etcétera, etcétera. Em, pero después viene el abandono, porque Karel tiene que salir a pelear la guerra, la forma que tuvieron los checoslovacos para pelear la Segunda Guerra Mundial era a través de la resistencia, es decir, atentando contra el protectorado de Bohemia y Moravia que había instaurado Hitler cuando invadió Checoslovaquia. Y luego, pues me centré en Operación Anthropoid, que es esa Confieso que el misión. segundo libro no lo he leído. Yo leí el primero y el tercero me quedas debiendo el Te que lo, te sale. lo, te lo envío, te lo Gracias. envío para que lo tengas, te Sí, envío a Francia la copia gracias. física, te envío la copia física para que lo tengas y lo puedas leer en papel, que en todo caso es más lindo de leer así. Sí. Em, ahí está representada también como una obra de teatro con personajes, con los grandes personajes de la historia, pero también con los pequeños personajes de la historia, que en muchos casos fue mi propia familia, la familia de mi madre. Esa misión, digamos, la más importante de la resistencia checa, que implicaba atentar contra Reinhard Heydrich, el carnicero de Praga, em, que era el tercero en el escalafón del nazismo y quien fue también el ideólogo de la solución final, es decir, de aniquilar, la idea de aniquilar al- a los judíos. Y finalmente, dentro de toda la investigación que hicimos, pues aparte de saber lo importante que había sido Karel dentro de la resistencia, también nos dimos cuenta que sus dos hermanos, František y Ladislav, hacían parte de esa resistencia y que en la liberación de la antigua Checoslovaquia o del antiguo protectorado de Bohemia y Moravia, como se había dado en llamar los nazis a estas tierras, pues en el levantamiento de Praga como tal, František Navratil, mi tío abuelo, el tío de mi madre, pues falleció. Es decir, que nosotros podemos decir los Navratil o los Navratilova, como sería el apellido de mi madre. En realidad yo firmo mis libros como Navratilova porque heredé ese nombre, que es el apellido de mi madre en Colombia, en la registraduría de los años 70, pues no tenían en realidad cómo saber que la terminación ova de Navratilova es en realidad lo que le da la connotación femenina a un apellido. Si, por ejemplo, tú hubieras nacido en la República Checa, Berta Lucía, tu apellido sería Stradova, Algo porque, similar ocurre también en Rusia, ¿no es cierto? Con la por lengua supuesto, rusa. en todos los países eslavos, En todos los países eslavos, sí. con lenguas declinadas, Sí. cuya terminación te da el caso, ¿no? Ujú. Entonces, pues ahí me di cuenta, pues realmente que de los 5.000 y tantos muertos que puso Checoslovaquia para liberar a Praga y para liberar a Checoslovaquia de los nazis, pues uno de esos es mi tío abuelo. Es algo importante, no es algo, cuando yo lo cuento aquí en República Checa, pues la gente queda muy impactada. Fíjate que eh, Paracaidistas de Checoslovaquia ya está traducido al checo y este sábado que viene justamente me invitaron a una, mm, a una feria en Havlíčkův Brod, eh, para ir a hablar y ofrecer el libro Paracaidistas de Checoslovaquia en checo. De forma que me encuentro pues en ese momento en donde pues la creación ya empieza a tomar sus propios caminos y tú sabes cómo es
mi querida Berta Lucía, que los libros son aves que van encontrando sus propias ramas y sus propios árboles y sus propios paisajes. Vamos entonces a seguir con la lectura de estos libros tan supremamente importante, la presentación, y pues podrías leernos otro de los poemas. El anterior había estado escrito en nombre de Ana Navratilova, la abuela de mi madre, a quien se le murió el hijo, ya sabemos, František, en el levantamiento de Praga. Este está escrito en nombre de mi propia madre, Hanna Navratilova, a los 5 o 6 años, después de que terminó la guerra. Hanna Navratilova, palabras de un padre. La vida crece en mí, en mis pupilas de observadora, estos paisajes del testimonio que muestran las ventanas del tren. Viajo de Glinsko a Praga. Ha parado de llover, se ha despejado el cielo y poco a poco se van secando las gotas en los vidrios. Despedí a mi madre en la mañana y me espera mi padre en la estación central. Leo este libro que sostengo entre mis manos. Es de un mundo que quiso ser fantasma, unos seres que nunca entendieron el perdón, una pequeña que creció ajena a las muertes que se daban en los pueblos vecinos. Estoy a punto de acabarlo. En él también hay una niña, comparte mi nombre, tiene el color de mis ojos. En las últimas páginas dice, habré de ser quien vaya en procura de una vida más llena de luciérnagas. Karel, su propio padre, le indica, también tendrás el arrojo de quienes llevan la libertad entre sus cuerpos. Dicta el cuestionado escritor Yaroslav Hasek. Shura, pásame otra botella de vino. Quiero embriagarme hasta la muerte. Necesito un final donde vuelen los cernícalos. Nunca un canto de cementerio sin la música de los atrevimientos. Que los lectores imaginen el epílogo de las aventuras del valeroso soldado Steak. Basta con revisar el final de cualquier otro combatiente. Tras la guerra nos vamos desangrando hasta eclipsarnos. Solo dejamos algunas palabras mal escritas, un espejo de la desolación, una caricatura del absurdo, estrellas que se olvidan con sus silencios más tenebrosos. La lectura de ese poema a mí me sobrecogió porque hay varios aspectos. Uno es los ojos de la muerte a través de los ojos de una niña que a pesar de haber crecido, a pesar de haber sido concebida y de haber nacido y de haber crecido rodeada de muertos, para ella la muerte aparece, ya la descubre con la muerte de su tío. Es verdaderamente sobrecogedor y al mismo tiempo esa frase tan hermosa y tan eh, prácticamente alucinadora, es iluminadora, pero es alucinadora la frase del padre que lo que ella va a tener de ahí en adelante es la libertad. ¿Cómo podrías contarnos, explicarnos un poco más esas imágenes tan fuertes que acabas de leer en ese poema? Claro, porque lo que querían, lo que querían los nazis en realidad eran pues adueñarse de Europa y a partir de ahí del resto del mundo. Y por eso invadieron a Checoslovaquia como antesala a la Primera Guerra Mundial que comenzó con la invasión, digamos ya a Polonia, que irónicamente se dice que la Tercera Guerra Mundial, que ojalá no llegue, pero que está muy cerca, llegaría también con la invasión de Rusia a Polonia o la agresión de Rusia a Polonia. Y sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial, pues vino aquí el régimen comunista, en donde se levantó lo que se llamó la cortina de hierro, em, entre comillas, pero que era un muro, representado en el muro de Berlín, que rompía las dos Berlines, a la Berlín del Este con la Berlín del Oeste. Y efectivamente mi madre en el verano del 1951, a la edad de los 12 años,
cruzó em, la frontera entre Checoslovaquia y Alemania, la Alemania democrática, saltando en la oscuridad de la noche, en una noche negra, para que no fueran vistos por los guardias que tenían la orden de disparar a matar a cualquier persona que intentara escapar. Cruzaron saltando ella, el padre y la madrastra unos cables electrificados que estaban dispuestos para que la gente se electrocutara. Entonces, mi madre, mi abuelo, eh, los hermanos de Karel, František y Ladislav, pelearon por la libertad. No es algo menor. Creo que es un ejemplo muy importante para sus miembros, los miembros de su familia y los miembros alrededor y el resto de personas. Necesitamos pelear por la libertad. Necesitamos tomarlo como algo propio. Por eso, digamos que estamos celebrando este momento en donde hay un supuesto arreglo que todavía pues estoy terminando de digerirlo. Esperemos que se vaya a dar Yo en no lo he realidad. digerido porque yo dudo mucho de lo que vaya a pasar, Sí, pero por supuesto que es lo que todos ansiamos. Hay algo que quisiera ponerle un poquito de luz y es precisamente cómo llegan ellos tres, tu madre, tu abuelo y la esposa de tu abuelo a Brasil, cómo pasan esa frontera cercada con alambres de púas sí, electrificados, no eran cómo alambres llegan a Brasil sí, no eran alambres de púa, sino eran cables a electrificados, cables ¿no? electrificados. Sí, la forma de lograr pasar esos cables electrificados es que como él había sido miembro del ejército y además después, digamos, los miembros del ejército al ser capitán había entrado al Partido Comunista, había hecho parte del Partido Comunista, los militares después de la Segunda Guerra Mundial, cuando llegó el partido, digamos, el comunismo y se decidió así de esa manera y bueno, realmente los checos no lo decidieron, eso se decidió en el epílogo de la Segunda Guerra Mundial en donde Stalin y Roosevelt se dividieron Europa. Él hizo parte del Partido Comunista, pero después de un par de años pues se dio cuenta que la forma en que llegaron los rusos aquí a violar a las chicas, a cometer atropellos, a imponer su voluntad por encima de todo, pues realmente no era pues el viejo cuento, ¿no? De que suena muy bonito en el papel, pero en la práctica es algo muy distinto. Entonces él se salió Perdona que de... te interrumpa. Para mí es supremamente importante que que cuentes la violación de las mujeres, porque las mujeres siempre hemos sido botín de guerra. Y la violación a las mujeres, a los niños y a los hombres, que también se da, es precisamente una de las armas más infames de la guerra, porque rompe por completo todos los tejidos sociales. Las mujeres, aún hoy en día en Colombia se ve, las mujeres que son violadas por el enemigo, además son muchas veces excluidas de la sociedad. Y aquí en Europa eso pasaba, como pasaba también con las mujeres, tú también lo cuentas en el libro, con las mujeres que se enamoraban del enemigo, eran excluidas y después de que se acaba la guerra mundial, pues son completamente apaleadas, les cortan el cabello, las someten a una cantidad de injurias terrible. Esa parte de la guerra es supremamente importante contarla porque normalmente la gente asume que eso es normal, pues porque las mujeres estamos ahí, esa es una de los de los no sé, no encuentro el adjetivo, no encuentro la palabra, de lo que tenemos que hacer, a lo que nos tenemos que someter. Sí, por supuesto, y estas son historias que yo sé de boca de mi señora madre. Ujú.
boca de mi señora madre porque quien se las contó a ella fue su padre, Ujú. que él lo vivió. Es decir, en el sentido en que justamente como lo dices, las mujeres son botín de guerra y acá pues primero llegaron los nazis cuando ya se había constituido Checoslovaquia. Hay que entender que la constitución de Checoslovaquia se dio después de la Primera Guerra Mundial, que fue brutal. Esos territorios antes eran de lo que se denominaba el Imperio Austrohúngaro, es decir, que siempre han sido territorios en disputa. Por eso los checos son muy reticentes también a dejar entrar a sus vidas a cualquier persona, porque han pasado, digamos, de unos invasores a otros invasores, etcétera, etcétera. Entonces, pero en la historia reciente contamos con hace menos de 100 años, que fue la Segunda Guerra Mundial, que se cumplieron 80 años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial hace un mes. De forma que en la historia reciente llegaron primero los nazis a violar y violentar aquí a las mujeres y después llegaron los rusos y los rusos trajeron esa barbarie consigo, desafortunadamente hay que decirlo. No nos podemos quedar callados ante eso. Entonces, acá era usual que los rusos que llegaron violaran y no pasara nada. Entonces, entre otras cosas que ocurrieron, cuenta mi señora madre, que es un cuento, digamos, que ella conoce de niña, que estaban ahí en Praga, estaban aquí en Praga al lado del río, unos soldados rusos, en medio del invierno, y uno se cayó al río Moldava, Voltava en checo, y ni siquiera sus compañeros rusos lo ayudaron a salvar. Que si ya miren, no, somos muchos, uno más o uno menos que. Y en ese orden de ideas, todo lo que se hacía, digamos, acá en estos territorios tenía esa connotación vulgar de la violencia, que es un concepto bonito para anotarlo, para desarrollarlo en un poema. El concepto de hagámoslo, digamos, para los poetas que nos están viendo hay que anotar, digamos, los conceptos que se le van surgiendo a uno. El concepto de lo vulgar en la violencia. Del morbo también, porque la violencia tiene mucho de morbo. Y volviendo a la pregunta que te había hecho, ¿cómo llegan entonces a Brasil? Pues porque es otro Entonces, continente, el Brasil no se imagínate, conocía mucho en esa época. sí, sí, es una historia muy interesante. Yo de verdad estoy en mora de escribirla, que tengo tantas obligaciones hoy en día y aquí haciendo el doctorado que no tengo un segundo y con todas las obligaciones de la editorial Escarabajo y la vida, etcétera. Y acá pues no hay ayuda de nada. Em, en el sentido del tiempo, ¿no? En Colombia pues vives con otra gente, entonces las tareas se dividen. Em, Ellos, al escapar, pues fueron refugiados políticos. A mi madre la enviaron durante 2 años a un internado en Lugano, que es la Suiza italiana, de forma que duró 2 años sin ver al padre y a la madrastra. Y el padre, eso es una historia que he contado muy pocas veces, no sé si la he contado en una entrevista o no, pero vamos a contarla. El padre, como había sido miembro de la resistencia, etcétera, etcétera, había estado en misiones como espía en contra del protectorado de Bohemia y Moravia instaurado por Hitler. Entonces a él lo contactó la CIA. Estamos hablando 1951, 1952, plena Guerra Fría o el inicio de la Guerra Fría, y le dijo que fuera espía, lo contrató como espía. Entonces, él, como ya sabía el camino de regreso a Checoslovaquia, cruzando los alambrados, entonces empezó a entrar de regreso a Checoslovaquia y a salir y a entrar y a salir con información. Y después de eso, 2 años después, Alemania les dijo que ya tenían que buscar un país de residencia
de forma que él tenía un gran amigo que se había ido a los Estados Unidos, a Chicago, y quería irse allá a reencontrar con él, entonces aplicaron para irse a vivir a Estados Unidos y en el documento que tenían que llenar le habían preguntado si había sido miembro del Partido Comunista. Él respondió que sí, y en el momento en el que respondió que sí, le negaron la entrada a Estados Unidos. Porque hay algo que habría que recordar de pronto para la gente que no lo sabe, es que estamos en plena época de macartismo además, ¿no? Por supuesto, exactamente. Entonces, después hablando en el proyecto En Busca de Poetas en el sur en Argentina, en el sur de Chile, Donde hay en, una inmensa cantidad de descendientes alemanes. ¿Ah? claro, checos, alemanes, húngaros, polacos, ¿no? Hablando en el sur de Chile, un poeta muy sabiamente dijo, a él no le dieron la entrada a Estados Unidos por el doble espionaje, muy probablemente, ¿no? Alguien que finge salir del Partido Comunista, que finge escapar, después que se vuelve espía para Occidente en contra de la Unión Soviética, pero en realidad es un espía de la Unión Soviética o del comunismo. Es un traidor de los dos puntos de vista, como uno lo quiera ver. Sí, Por exactamente. O sea, supuesto, para los Estados Unidos, pues era un personaje indeseable, ¿no? eh, eh, o sea, podía haber la sospecha, Sí, la podía haber la sospecha, pero es sospecha, que la la sospecha sospecha de ya que es fuera un fuerte. doble espionaje, la Sí. sospecha del doble espionaje. Ujú. Entonces, muy interesante, ¿no? Pero el hecho es que después, entonces, ¿a dónde nos vamos? Si no es a Estados Unidos, y tanto Brasil como Australia les abrieron las puertas, Ah, pero decidieron irse a Brasil, me imagino yo, porque Brasil es muy colorido, es muy esplendoroso, porque Brasil es Brasil. Todo el que haya ido a Brasil entiende Brasil es maravilloso. lo que es Brasil. Brasil es un Sí, estallido en todos los sentidos. Entonces, sí. se fueron para el Brasil, pero pues fue muy difícil, ¿no? Porque además él hizo un mal negocio. Lo que se había ganado lo invirtió en unos cristales, porque acá el cristal de Bohemia es famoso, pero se lo llevaron allá y cuando llegaron al Brasil con las maletas que tenían y con esos cristales, en realidad no le pagaron nada por eso y le habían costado carísimo. Ah, Y mi señora madre, que él le había pagado clases de piano, clases de inglés, clases de ballet, eh, llegó allá y le dijo, mira, acá llegamos a la supervivencia absoluta, aquí por ahora no vas a estudiar. Y lo cierto es que mi mamá estudió hasta los 15 años el colegio, mi mamá nunca se graduó del colegio. Esto es algo que ella no le gusta que yo lo diga en público, pero bueno, hay que ir desmitificando la historia tal y como es. Como por ejemplo, estudió de otra forma y además tu madre es una mujer políglota y todas las claro, carreras ya las había hecho con la vida que tuvo y que tiene. Y, ¿por qué salir de la exactamente. guerra y terminar metida en una guerra sin fin, como es la guerra colombiana? O sea, la serpiente que se come la cola, salir de un infierno para llegar a otro. Imagínate, entonces, bueno, pues en general y la conclusión del asunto es que pues los seres humanos son violentos, cargan la guerra consigo, ¿no? A donde vayan, que es otro concepto importante porque justo estoy escribiendo un poemario de la guerra porque que la tenemos aquí, o sea, los seres humanos cargan la guerra consigo. Em, Es una casa a cuestas. sí, 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 sí. Es una casa a cuestas. Entonces, pues eso es desafortunadamente, y claro, bueno, en tu caso tú tienes un hijo, yo no tengo hijos, y claro, cuando yo hablo con mis amigos que son padres, pues ellos ven la vida desde otra perspectiva. Yo desafortunadamente aún no lo soy, o afortunadamente no sé. Em, sí lo quiero ser en todo caso porque creo que uno Siempre ve me la lo has vida, dicho, siempre una me vida lo has de dicho, una incluso forma. me has dicho que quieres adoptar un hijo. Sí, En podría todo ser tu honor. eventualmente. Se ve la vida de una forma distinta cuando se tiene un hijo.
y hay realmente una madurez total ya cuando se tiene un hijo, porque la vida ya no gira en torno tuyo, sino en torno de tu hijo y su bienestar. Si uno es un padre responsable, Responsable. Es que a uno no se le acaba la vida cuando tiene un hijo, sino que a uno le cambia la vida. por supuesto. Son Entonces, dos conceptos entonces muy pues, diferentes. imagínate, ella llegó al Brasil allá y ni siquiera terminó el estudio. Entonces, es una vida muy dura, además, porque la historia, mi querida Berta Lucía, termina de forma muy triste, porque además la madre, Milada Navratilova, nunca volvió a ver a su hija, solamente cuando se cayó el muro de Berlín y se dio la revolución del terciopelo y se cayó el régimen comunista acá en estas tierras, fue que mi madre en el año 90, después de caído en el 89, en el 9 de noviembre de 1989, que es el día que yo cumplí 16 años, pudo volver a la antigua Checoslovaquia Y y tengo fue a entendido visitar. que su madre ya había muerto. La madre de ella no, la madre de ella seguía viva cuando cayó el muro de Berlín, Ah, pero ¿no? tu madre entonces alcanzó a verla, porque yo tenía entendido que cuando ustedes fueron ella ya estaba muerta. Cuando ella vino por primera vez después de caído el muro de Berlín, ella tenía Alzheimer, Ah, que es otra forma tenía, de morir, es otra forma de tenía morir. Alzheimer y entonces no se sabe si la reconoció o no. Es decir, Ya. que duró casi 50 años preguntando por su hija, por Hannah. Ujú. Y eso nos lo dicen. Sí. Este fin de semana me voy a ver con Mayenka, mi tía, la medio Ujú. hermana de mi mamá. Sí. Y, y ella nos dice, pues, Milada preguntaba a cualquier persona que llegara del extranjero por Hannah, si han visto a Hannah, 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 porque duró años sin saber De su hija. de la hija, y ahí pues obviamente pues tenemos que señalar a Karel, no sé Como el por qué hizo eso, responsable. como responsable de esa crueldad. Sí. No lo vamos a salvar en ese sentido, mi querida Berta. Esa actitud que no es para condenar a tu abuelo, sino que es una actitud general, es muy común de la sociedad patriarcal, quitarle los hijos a las madres y muchas veces de una forma violenta, es decir, sin que ellas lo sepan, sin que lo autoricen y aún si lo saben y no lo autorizan, pues no importa, el hijo se va con el padre. Esa ha sido una actitud a todo lo largo de la historia, como también en Colombia la paternidad completamente irresponsable de dejar a una mujer embarazada, no solamente en Colombia, sino en cualquier parte del mundo, y olvidarse de la madre y del hijo. Esas son las cargas de la sociedad patriarcal, ¿no? La infamia, porque es una infamia. Por supuesto, y es muy doloroso por eso, fíjate, o sea, la historia tiene muchas aristas con mi madre, ¿no? O sea, nos hemos puesto a reflexionar por qué hizo Karel eso, de someter a Milada a esa tortura, pues se le llevó a la hija, pero una vez que se le llevó a la hija, se lo hizo sin permiso, obviamente, porque no eran épocas de pedir permisos, porque si no terminaba No, en porque eso una no se cárcel habría hecho, él pudriéndose no o habría podido hacerlo donde lo no hubiera sé, consultado, no, no lo habría podido hacer. donde, donde lo hubiera consultado se hubiera podido filtrar el Claro, deseo de huir, y eso claro, implicaba la traición y casi que te enviaban a Siberia a que te claro, pudrieras claro. allá o te, Sí. o te En el mejor ejecutaban, de los casos, en el mejor de los casos. en el mejor de los casos. Entonces, pero ¿por qué Karel no le dijo a su exmujer, a la madre de su hija: mira, Hanna está bien, estamos en el Brasil, ella está creciendo sana, aquí están estas fotos, porque además él sí le enviaba fotos a su familia. Allá. Entonces Milada sabía de su hija, era por cuenta de la familia de Karen. Entonces fue muy mal hecho, ¿no?
nosotros, digamos, reflexionándolo, claro, siempre a posteriori todo se reflexiona distinto, además todo se ve diferente con el paso del tiempo y todo se ve diferente con los nuevos conceptos que el mundo va evolucionando, etcétera, etcétera, pero lo que sí es claro es que no sabemos si lo hacía por proteger a mi mamá, si lo hacía porque él le decía, mira, es que tu mamá es esta, tu mamá es ella, tu mamá es ella, y le señalaba era a la La madrastra, madrastra, sí. la madrastra. De pronto para protegerla, mi madre todavía tenía 12 años cuando esto pasó. Tú sabes que una persona de 12 años todavía es muy frágil. El hecho es que todo esto hay que escribirlo, todo esto hay que escribirlo, tanto Tienes, en tienes poesía. una beta de oro maravillosa para la literatura. Sí, Léenos otro poema en el que hable tu mamá, por favor. perfecto, perfecto. Ok, déjame ya esa última parte entonces. Sí. Justamente palabras a mi lado. Hanna Navratilova, palabras a mi lado. Toma mi mano, en ella encontrarás mi inocencia más profunda. Mírame a los ojos. Recuerda que soy Hanna, tu hija, y aún busco los caracoles en los jardines. Ven, te digo al oído, mamá, te quiero. Déjame susurrarte estas palabras chiquitas, el canto de niña que se abre desde mi pecho. Aquí estamos tú y yo, y esa es la vida. Levanta tu mirada al horizonte, mira el follaje de los alerces. Ellos también perderán sus hojas para renacer en primavera. Ya sabemos que los inviernos son escasos de luz y fríos desde la médula. Sigue este hilo del amor a la vida. Un querer perdido es un querer ganado en lo profundo. Papá tiene su propio camino, siempre lo ha tenido, y tú tienes tus propias flores. Dale tiempo a la herida, que envejezca entre tus cicatrices. Los nuevos pétalos despertarán al canto de los gorriones. Dicta el cuestionado escritor Yaroslav Hasek. Los niños maduran pronto en periodo de guerra, que es Ashura. Se enfrentan al sacrificio muy rápido, más allá de sus propios dolores. Por eso resultan más filosóficos. Les cabe el universo en la cabeza. Pasadas las réplicas del conflicto, entrados en tiempos más tranquilos, la prosperidad traerá niños que solo reciben las peras más verdes. Hasta que venga otra calamidad, entiendan la crudeza y puedan meditar sobre estas palabras desde su resonancia. Sol naciente, sol abandonado, ahora eres tú, la sombra. Ese es un poema muy hermoso y la respuesta del escritor, y yo quiero que nos hables un poquito del escritor, es completamente filosófica. No solamente él está hablando del pasado y a alguien del futuro, sino que está mostrando una senda y además con una clarividencia extraordinaria. Yo quisiera que nos hablases de ese escritor porque yo no lo conocía, yo lo descubrí gracias a ti leyendo esta semana Levantamiento de Praga, algo que te agradezco mucho porque voy a buscar su libro sobre el soldado y se lo voy a mandar a mi hijo que le va a interesar mucho. Háblanos por favor del escritor que siempre está en esa intertextualidad y dándole respuesta a cada uno de los personajes del Levantamiento de Praga. Y Aaron Hasek eh, fue tal vez el escritor más cuestionado aquí en Checoslovaquia. Eh, Era un rebelde total, era un poeta rebelde en todo el sentido de la palabra, de esas personas que se plantan frente a la sociedad y empiezan a intentar revertir todas aquellas conductas que les parecen les parecen anticuadas, etcétera, etcétera, etcétera. Él escribió ese libro, Las aventuras del buen soldado Zwick, y se dice que escribió ese libro basado, tomando como referencia a Sancho Panza. Hay estudios realizados acerca de eso.
Entonces, em, que hablar de Yaroslav Hasek nos llevaría realmente pues, no podría ser un seminario Un curso completo, universitario, pero resumirlo claro, en tres, cuatro palabras, sí. porque es un hombre además Pero atormentado, es un hombre alcohólico y con una percepción de la vida supremamente aguda y con una gran sensibilidad literaria. mira, en Paracaidistas de Checoslovaquia, Ujú. quien hace la segunda voz es el coro griego. Esa Ajá, segunda voz ¿de es la acuerdo? parte más poética, digamos, de la trilogía. Ahí es donde se puede explayar de alguna manera más profunda y iluminada el verso poético. Porque, sobre todo en este primer libro, Paracaidistas de Checoslovaquia, hay mucho dato histórico. Entonces, en el momento de la elaboración del libro, digamos, para bajarle el tenor a tanto dato histórico y enfocar la poesía, surgió la idea de hacer esa segunda voz, y que en ese caso, que en el caso de Paracaidistas de Checoslovaquia fue el coro griego. Pero en la operación Anthropoid, quien hace la segunda voz ya es el buen soldado Zweig, Que es el es soldado de decir, este autor. el soldado de ese autor que realmente termina, y si uno lo sabe leer, termina siendo él, porque Ujú, él se fue a luchar la Primera Guerra Mundial y ujú, él, que es como un gorducho así torpe, a los Sancho Panza, pero que tiene una gran mordacidad y es muy inteligente en todo y tiene una gran astucia. Entonces, ahí se le dio voz al soldado Sveik acá en Operación Anthropoid, que es un tipo juguetón, que es un tipo picante, que es un tipo hasta con una chispa venenosa, ¿no? Entonces, ahí va entendiendo uno un poco quién es Yaroslav Hasek muy a través latino, de su personaje. finalmente. Estás hablando de un personaje muy latino, ¿no? Muy latino, muy latino. Es que los eslavos son más latinos que los europeos, digamos, germanoparlantes. Son más latinos que los europeos germanoparlantes, llámalos los nórdicos, los alemanes, los ingleses, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá en la República Checa, la gente tiene eso, tiene mordacidad, tiene picante en la forma en que habla, tiene burla y ese libro es el libro más importante de la literatura checa, porque es que solemos pensar que el libro más importante de la literatura checa es La Metamorfosis de Franz Kafka. Pues resulta que la Metamorfosis de Franz Kafka, Kafka la escribió en alemán, En como el alemán, resto. es que y él pertenecía a una comunidad alemana, no checa. Es que por eso se dio el inicio de la Segunda Guerra Mundial también, porque los sudetes checos em, y algunos bordes de Polonia y algunos bordes de Hungría, etcétera, etcétera, habían tanto checoparlantes como alemanoparlantes, en Praga había germanoparlantes, como la familia de Kafka. Entonces, como esto era el Imperio Austrohúngaro, entonces por eso fue que Hitler reclamó los Sudetes. Ujú, Y por eso fue que invadió a Checoslovaquia. ujú. Entonces, que después de la Segunda Guerra Mundial lo primero que hizo la de nuevo constituida Checoslovaquia fue expulsar a todos los germanoparlantes. Por eso ya hoy en día no, pues es que estamos hablando de historia reciente, historia que la gente allá en Latinoamérica no sabe. Por eso es que fue mi intención tan profunda de escribir estos libros, porque acá en la presentación que hicimos de Vysotskaryi Československo, paracaidistas de Checoslovaquia, como se diría en checo, me preguntaron que si yo había escrito este libro aquí pensando en el público checo. Yo dije, no, yo lo escribí pensando en el público latinoamericano porque allá no se sabe nada
de la participación de Checoslovaquia en la Segunda Guerra Mundial y está bueno que lo sepa. Entonces, em, no solamente eso, después de la Guerra Mundial, los checos con ese odio y ese resentimiento que tenían contra Alemania después de que les destruyeron su país y mataron tanta gente, había unos alemanes que estaban volviendo a Alemania y ni siquiera los dejaron llegar. En algunas carreteras, ya llegando a la frontera, los ejecutaban de pura rabia. O sea, los culpaban de nazis y entonces es muy compleja la historia. Tú sabes que la historia hay que desgranarla, no se La historia puede. hay que desgranarla Claro, y contarla. Es un poliedro, a contarla desde todas sus caras. Mira, ya se nos está acabando el tiempo. Podríamos seguir hablando indefinidamente, pero lastimosamente vamos a tener que cortarlo. Yo te quiero felicitar por esta trilogía, no solamente felicitarte por todo el trabajo que haces como editor, como escritor, sino sobre todo por esta trilogía tan importante, porque no todo el mundo es capaz de enfrentar la historia desde la poesía. Y eso es algo muy difícil de hacer. Tú lo has hecho con una gran, no solamente con una gran sensibilidad, sino con una mirada respetuosa de las personas que participaron en la guerra, dándole la palabra a personas anónimas que en su momento no lo fueron, pero que la historia los convirtió prácticamente en anónimos o en anónimos y los estás rescatando y nos estás enseñando a nosotros una parte de la historia que creíamos completamente olvidada, porque además, sobre todo los colombianos, con los horrores que nosotros vivimos, pues el horror de hoy sepulta el de ayer y el de hoy va a ser sepultado por el de mañana. Yo te agradezco enormemente esta conversación. Ya hablaremos en otra oportunidad sobre Escarabajo Editores para que nos cuentes también tu gran aventura por América Latina en ese proyecto hermoso de buscando en busca de poetas. Gracias, gracias, claro que Eduardo. sí. Por supuesto, mi querida Berta Lucía, te mando un abrazo gigante y a todos los que puedan estar viendo también pues te agradezco este espacio y siempre feliz de verte y poder intercambiar esta conversación contigo. Te mando un abrazo de verdad muy grande desde Praga Gracias, Eduardo. Gracias. Hasta luego. y hasta luego a todos. Hasta Chao. luego.